La electricidad es un fenómeno originado por el movimiento que experimentan los electrones, partículas de masa muy pequeña que se encuentran en torno al núcleo del átomo. La carga eléctrica es un sistema internacional de unidades que se define como la cantidad de carga que pasa por la sección transversal de un determinado conducto eléctrico durante el lapso de un segundo y cuando la corriente eléctrica es un amperio. Existen dos tipos de carga eléctrica, carga positiva y carga negativa. Según la ley de Coulomb, se establece que la carga iguales se repele, la carga diferente se atrae. Conservación de carga eléctrica. Establece que la carga eléctrica no se crea ni destruye, solo se transforma. Existen dos métodos para cargar eléctricamente un cuerpo. Carga por contacto. Se produce si al tocar un cuerpo con otro cargado eléctricamente. Cuando esto ocurre, se produce un paso de electrones y un cuerpo a otro, con lo cual se electriza. Y carga por inducción es un proceso de carga de un objeto sin contacto directo. Benjamin Franklin fue el primero de mostrar este hecho a través de su famoso experimento de la cometa. Corriente eléctrica. Se denomina corriente eléctrica al flujo de carga eléctrica a través de un material sometido a una diferente potencial, es decir, circulación de electrones. Existen dos tipos de corriente. Corriente continua es aquel corriente en donde los electrones circulan a la misma cantidad y sentido, es decir, que influyen en una misma dirección. Se le conoce como corriente continua o corriente directa. Corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en un sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Existe algún efecto de corriente eléctrica, como efecto calorífico, efecto químico y efecto magnético. La ley de Ohm. La ley Ohm establece que la intensidad de la corriente eléctrica que circula por un conducto eléctrico es directamente proporcional del mismo. Circuito eléctrico. Un circuito eléctrico es un conjunto de elementos conectados entre sí, por lo que pueden circular una corriente eléctrica. La corriente eléctrica es un movimiento de electrones. El flujo de carga eléctrica por un conductor constituye una corriente eléctrica. Elemento básico de un circuito eléctrico. Generador, corriente eléctrica. ¿Qué es? Fuente de energía. Conductores. Lleva la corriente de los demás componentes del circuito. Receptores son los encargados de recibir y transformar la energía eléctrica en otro tipo de energía. Interruptor, dispositivo de control que permite o impide el paso de la corriente eléctrica. Tipo de circuito eléctrico. Dependiendo de la manera en que se conectan los componentes en un circuito. Esto puede estar conectado en serie, paralelo y manera mixta, que es una combinación de estos dos últimos. Circuito en serie. Los componentes están conectados de modo que la carga eléctrica circula por un solo trayecto. Circuito en paralelo. Los componentes están conectados en modo que se presenta más de un camino para el paso de la carga eléctrica. Cada ampolleta están conectados directamente de las pilas, en modo que todas tienen el mismo voltaje. Circuito mixto. Es una combinación de elementos tanto en serie como de paralelo. Para la solución de estos problemas se trata de resolver primero todo
todos los elementos que se encuentran en serie y en paralelo. Sí. Gracias por su tiempo.